Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo. Por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso. Correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo. Por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso. Correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo. Por el gozo que profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz.
disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Oh, oh, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Oh, oh, me suficientes para mí. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido.
esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios, castillo fuerte es nuestro Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama
ama el Salvador, Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Vamos a empezar con la palabra de hoy. ¿Sí? Algunas estadísticas que necesitan respuesta. Más de 78 millones de personas enfermas en todo el mundo. De esos 78 millones de personas, aproximadamente 2 millones de personas fallecidas. La economía del mundo colapsada, con pérdidas astronómicas de miles de millones de dólares. Países cerrados, personas encerradas en sus casas durante meses, familiares sin poder enterrar a sus muertos. En España se estima que se han contagiado casi 2 millones de personas y ha habido un total, según las cifras oficiales, de unos 50.000 muertos. El Producto Interior Bruto del país va a descender alrededor de un 12%. Para que os hagáis una idea, estas cifras son equiparables a las que hubo en la Guerra Civil Española. Todo este caos humano, social y económico lo ha causado un pequeño ser invisible a nuestros ojos llamado científicamente SARS-CoV-2, más conocido como coronavirus. Sin duda, el año 2020 va a ser recordado a nivel mundial como el año del coronavirus. Y lo peor de todo esto es que parece que la cosa todavía no ha terminado. Empezamos el 2021 y seguimos con la pesadilla. Y ante esta situación que parece sacada de una película, surgen muchas preguntas. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de este desastre? ¿Cuál es el propósito de esta situación? ¿Cómo debemos responder a esta tragedia? Y en este sermón yo quisiera abordar algunas de estas preguntas desde una perspectiva pastoral. Yo entiendo que ha sido un año muy difícil, un año complicado para todos y que ha podido haber, y todavía hay, cierto desconcierto, ansiedad, frustración, dolor, depresión, incluso para aquellos que somos verdaderos creyentes. Yo deseo que el Señor hoy nos hable a través de su palabra y reconforte nuestro corazón en estos momentos tan complicados. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios mío, que tú ministres nuestros corazones, que tú nos ayudes a entender lo que está ocurriendo, a ser entendidos de los tiempos, poder discernir, Señor, y poder mirarte a ti y darte la gloria. Te ruego, Señor, que tú salves a los pecadores, que tú des vida a los perdidos, y que este sermón sea usado para traer paz a aquellos que te tienen y para también reconciliar contigo a aquellos que no te tienen. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este sermón quisiera responder a 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es la causa del coronavirus? ¿Cuál es la causa del coronavirus? Podríamos decir el qué. La segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito del coronavirus? Podríamos hablar del por qué. Y la tercera pregunta que quiero responder es, ¿cómo debemos nosotros actuar o responder frente al coronavirus? Así que vamos a empezar con cuál es la causa del coronavirus, el qué. ¿De dónde salió el coronavirus? ¿Por qué está pasando esto en el sentido de cuál es el origen de todo esto? Algunos hemos seguido la televisión y bueno, los informes, lo que van contando, han surgido muchas teorías. Algunos aseguran que todo esto surgió de una mutación biológica que pasó al ser humano desde los murciélagos o desde las serpientes, de habernos comido algún animal exótico. Otros pues dicen que este virus pudo propagarse debido a un accidente o a un descuido de un laboratorio en Wuhan, en China, donde parece ser que este virus pues, se originó.
En ese laboratorio estaban experimentando con estos bichos y parece ser que pudo haber un despiste o algún accidente. Otros incluso aventuran a considerar que todo esto forma parte de una conspiración internacional con fines geopolíticos, con intereses económicos, con intereses sociológicos. Y la verdad es que no podemos tener la certeza de ninguna de estas tres opciones. Puede ser que sea otra la correcta, no lo sabemos. En estos momentos cualquier hipótesis es viable, pero lo que sí podemos afirmar desde las Escrituras es que toda enfermedad, toda dolencia, todo sufrimiento y toda muerte tiene su origen en lo que ocurrió en Edén. Acompañadme a Génesis capítulo 2. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Un texto de sobras conocido. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora sabemos cómo sigue la historia. La mujer, seducida por la serpiente, comió, el hombre comió como ella comió, y entonces se provocó que la perfecta relación con Dios que el ser humano mantenía con su Creador se rompiera, se fracturara. Esa traición cósmica, ese golpe de estado universal, esa forma de rebelarse contra el Creador, hizo una ruptura en su relación. Y entonces Dios sentenció de la siguiente manera, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dolor, hambre, fatiga, maldición, enemistad, muerte. Esa fue la consecuencia de nuestra separación con el dador de vida, con Dios, con el Santo. Y desde ese momento el ser humano ya no vive en armonía, ya no vive en paz. Esta tierra se convirtió en un lugar hostil para el ser humano. Hay problemas, hay desastres naturales. Vemos que encima del coronavirus viene la tormenta esta, la Filomena, tiene tela el nombre también, Filomena, y ha arrasado por España. Desastres naturales, enfermedad, dolor, muerte, coronavirus. Esta creación está maldita y la misma creación gime para ser liberada de esta maldición. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, el pecado, la traición original que el hombre tuvo con Dios, introdujo todas las desgracias que vemos hoy en día en el mundo. Y el pecado es la causa original del coronavirus. Sin embargo, la Escritura también nos enseña que a Dios toda esta situación no le cogió por sorpresa. La palabra enseña que Dios es soberano, hermanos, que Él gobierna hasta las cuestiones más pequeñas de su universo. Quiero leeros un texto de Isaías y prestemos mucha atención a lo que dice el profeta. Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10, dice la palabra: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, dice, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quién puede decir esto y no ser un mentiroso si no tiene el control absoluto sobre todas las cosas? Hermanos, Dios
el Dios de la Biblia, gobierna sobre todo y Él hace todo lo que Él quiere. Ahora, aquí tenemos que poner un punto de equilibrio, hermanos. El pecado no forma parte de la naturaleza de Dios. Dios es santo, es puro, sin mancha. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no creó el pecado, ni Él peca. Dios en ninguna manera es el autor del mal. No. Pero Dios sí decretó y sí permitió que el pecado entrara en el mundo. Y Él gobierna sobre el pecado y lo hace para su propia gloria. Hay un libro que recomiendo encarecidamente que se llama Pecados Espectaculares, del pastor John Piper. Este hermano traza desde toda la Escritura cómo en la historia de la redención Dios ha usado el pecado para una gloria mayor. Y él explica: Jesús, los planes de Dios nunca hubieran podido llevarse a cabo si los hermanos de José no hubieran vendido a José. Y en Génesis capítulo 50 leemos como José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo ha hecho para bien. Es trágico, ¿verdad?, que unos hermanos vendan a su hermano. ¡Qué locura! ¡Qué acto más feo, horrible! Sin embargo, eso provocó que José pudiera estar en Egipto. Y que José pudiera estar en Egipto provocó que Israel no pereciera de hambre en la tierra de Canaán, y Israel creciera y se multiplicara. Hermanos, podemos seguir en la Escritura una y otra vez viendo cómo Dios no se complace, Dios aborrece el pecado. Sin embargo, en su infinita sabiduría, Dios usa el pecado, usa las desgracias, decreta los males que pasan del mundo para una gloria mucho mayor. Y la consumación de esta verdad ocurrió en la cruz. ¿Puede ocurrir algo más horrible que entregar en una cruz para que escarnezcan al Hijo de Dios? Sin embargo, eso provocó esa maldad, esa atrocidad de asesinar de una forma horrible al perfecto Hijo de Dios. Eso provocó la salvación para todo aquel que cree. Sin cruz no hay gloria. Gloria al Señor. Esto significa que todas las consecuencias del pecado, el hambre, Filomena, la enfermedad, el dolor, la muerte, no son del agrado de Dios. Dios aborrece, abomina el pecado. Él no se complace en todo ello, pero al mismo tiempo, oh, cuán sabio es nuestro Señor. Él lo decreta, Él lo gobierna, Él lo dirige y lo hace para sus propios fines, para su propia gloria. Y esto también incluye el coronavirus. El mismo John Piper dice: el coronavirus fue enviado por Dios. Dice: este no es un buen momento para ver a Dios de una forma sentimental. Estamos pasando por una temporada amarga. Dios la decretó, Dios la gobierna y Él la terminará. Cada parte de esta situación sucede por su influencia. La vida y la muerte están en sus manos. Oh, hermanos, esta verdad tan impactante, tan sobrecogedora, tan de que nos choca, de que no nos cuadra a veces, esto es la mejor de las mejores noticias. Es una gran bendición, es una gran noticia, y esto debe ser de gran descanso, saber que todo esto está en manos de un Dios bueno. Porque ¿cómo podríamos descansar si esto estuviera en manos de un Dios malo o estuviera en manos del diablo? ¿Cómo podríamos descansar si fuera el diablo el que tuviera control y el que estuviera dirigiendo todo esto? No, hermanos, toda esta situación está en manos de un Dios bueno, cuyo propósito, aunque no lo entendamos, es mucho mejor, mucho más grande y mucho más glorioso que el nuestro. ¿Cómo podríamos encontrar descanso si todo esto fuera producto del azar, o de la biología, o de la evolución? No, nada de eso. El coronavirus es un decreto de Dios que Él mismo gobierna y controla. Algunos pueden pensar en este punto, objetar que esto no puede ser así,
que Dios no puede tener nada que ver con todo esto, porque eso convertiría a Dios en un Dios injusto, en un Dios malo, en un Dios arbitrario que juega a provocar sufrimiento a su creación. Pero nada más lejos de la realidad. Querida Iglesia, desde que el pecado entró en el mundo, por decisión libre del ser humano, Dios no le debe la vida ni la bendición a nadie. ¿Cuál era la sentencia? Si comes, ciertamente morirás. ¿Recordáis la historia de Job? Antes el hermano Jonathan estaba leyendo un pasaje acerca del trato de Dios con Job. Hermanos, un hombre que lo tenía todo. Y un hombre que de repente fue arrebatado de todas sus cosas: familia, riqueza, estatus, tierras, salud. Y ante todo esto, este hombre justo confesó lo siguiente, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Querida Iglesia, escucha bien. Amigo que nos visitas, escucha bien. La vida no es un derecho. La vida es un privilegio de gracia que Dios nos otorga por su amor, a pesar de que nosotros no merecemos nada. Todas las bendiciones, los privilegios que disfrutamos no son un derecho adquirido y jamás haremos bien en reclamarlo. Hoy en día estamos en la era de los derechos. Todo el mundo tiene derecho a todas las cosas. No, hermanos. El creyente debe entender que todo lo recibido es de gracia. Y Dios, en su voluntad, puede quitárnoslo cuando Él quiera. Por tanto, Dios no hace mal en enviarnos la muerte. De hecho, Dios ejerce su gracia y su misericordia en preservarnos la vida en medio de tanta maldad y en medio de tanto pecado. Mira lo que dice Moisés en Deuteronomio 32. Dice el Señor a través del profeta: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y algunas personas, de forma ridícula, se atreven a levantar su pequeño puño en alto para culpar a Dios de los males de este mundo. Dicen cosas, eso seguro que os notará, que sonará, incluso a veces, incluso habéis podido vosotros pensarlo en vuestro interior. Si Dios fuera bueno, no permitiría que pasara esto. Si Dios existiera, haría que terminara todo el mal. Si Él es todopoderoso, ¿por qué no ejerce su poder en que termine el coronavirus de una vez por todas? ¿Dónde está tu Dios? Y de esta manera se atreven a juzgar al soberano de los cielos y la tierra. Se atreven a ponerse ellos en el trono, en el lugar de Dios, y a Dios lo ponen en el banquillo de los acusados, en el lugar que le corresponde a la criatura. Y se atreven a decirle a Dios lo que tiene que hacer en función de lo que ellos creen que es bueno y que es justo y que es perfecto. Y si Dios no actúa de la forma que yo creo que debe actuar, entonces ese Dios es malo y yo soy bueno y yo puedo juzgarle. Oh, hermano, la soberbia del hombre no tiene límites. Pero lo cierto es que no es justo preguntar por qué hay niños que se mueren de hambre o por qué la gente se está muriendo en las UCIs de coronavirus. Esa no es la pregunta. Cuando ponemos a Dios en su sitio y cuando ponemos al hombre en su sitio, cuando comprendemos la gravedad del pecado, cuando comprendemos la consecuencia que tiene el estar separado de Dios por nuestra maldad, lo que es justo es preguntarse por qué razón, a pesar de nuestra maldad, hay todavía niños que corretean felices por las plazas. ¿Por qué?
¿Por qué razón hay tanta gente que no va a morir de coronavirus? ¿Por qué razón has sanado, Señor, a 76 millones de personas y solamente te has llevado a 2 millones de pecadores? ¿Cómo puede ser que tengas tanta gracia? Esa es la pregunta correcta. La única razón que existe por la que todos nosotros no hemos perecido ya de una dolorosa y trágica muerte en este mundo caído es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A Él y solo a Él sea la gloria. Oh, hermanos, yo soy un hombre muy bendecido, muchísimo. A veces por las noches me da miedo. Me pasa esto, hermanos. Hago una confesión. Me da miedo de tener tanta bendición. Y le pido al Señor que libre mi corazón de ser un ídolo de lo que Él me da. Voy a un cuarto y veo a mi bebé pequeño, que cada día está más guapo, yo no sé. Voy al otro cuarto y veo a mi Abraham, que me tiene loco. Cada día está más inteligente, hay un vínculo más bonito entre él y yo. Yo pienso, mira, mi hijo Abraham pasa una noche fuera de casa y yo me muero de pena, me pongo a llorar como una Magdalena. Charlo con mi esposa, hay un compañerismo, una gracia en casa, y digo, Señor, estoy sustentado, abro la nevera, tengo Coca-Cola, digo, wow, tengo leche, Señor. Y si tengo frío me pongo una manta y me pongo la tele, tengo un plasma, digo, Señor, pero con la que está cayendo. Y a veces hago un ejercicio. Señor, ¿cómo reaccionaría si tú me quitaras todo esto? ¿Qué pasaría si mañana mi niño muere? No, eso no te va a pasar a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaría con mi familia si yo cojo mañana el coronavirus y me muero? Y ministro el corazón de mi esposa, no hagas un ídolo de todo esto. Confía en el Señor. Disfruta de lo que tienes, no hay que estar todo el día cuando vienen las cosas buenas, pero el Señor me lo puede quitar, no lo disfrutes, no, disfrútalo, pásatelo bien. Pero recuerda que no te lo mereces. Recuerda que si hoy te has levantado con salud y has desayunado tu café con leche con magdalenas, calentito, si hoy has venido con el coche sin pasar frío, estás sentado escuchando al predicador, verdades eternas, y estás aquí pensando en lo que vas a comer después, ¡qué locura! No me lo merezco, Señor. Si cae ahora mismo un rayo y te llevas mi vida, gloria sea tu nombre. Así que aunque Dios no es autor del pecado ni del mal, ni Él se complace con la muerte, Dios es el que decretó el coronavirus, Él lo gobierna para mostrar al mundo las riquezas de su gloria. Amén. La segunda pregunta que quisiera responder hoy con la ayuda del Señor es: ¿cuál es el propósito del coronavirus? ¿Cuál es el propósito? Y en primer lugar debemos hablar del juicio divino sobre el pecado. Mira, hermanos, hemos dicho que el coronavirus tiene su origen en la maldición del pecado original y que Dios lo decretó y lo gobierna para su gloria. Pero ¿por qué Dios ha decretado y está permitiendo que pase todo esto? ¿Cuál es la gloria que hay en todo esto? Y en primer lugar, lo que debemos asentar es que Dios está ejecutando sus juicios sobre este mundo caído. Las Escrituras hablan claramente de que este mundo está continuamente recibiendo juicios de Dios a causa del pecado. Hermanos, Dios está irado contra este mundo. Dios está rugiendo contra la maldad de este mundo. Su misericordia, su gracia retiene el furor de Dios. Pero tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él saca los vientos de sus depósitos y manda una tempestad que se lleva por delante un país. Este mundo está bajo la ira de Dios. Hermanos, mira lo que dice Romanos. Pablo en el capítulo 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios
subió la maldad de ese lugar al cielo y el Señor destruyó ese lugar con fuego y azufre. ¿De verdad creéis que este mundo es mejor que Sodoma y Gomorra? A mí me asusta la degeneración, la maldad, la perversidad que hay hoy en día en el mundo. Pido al Señor que tenga misericordia. El ser humano sigue dándole la espalda a Dios, hermanos. Sigue juzgando a Dios, sigue queriendo hacer su propia voluntad, sigue pecando, sigue incluso negando. Algunos se atreven a negar la existencia de Dios. No, Dios no existe, esto es producto del azar. Hay que ser cabezón. Y en medio de tanta maldad, Dios manda sus justos juicios. Mira, Juan, en el capítulo que puede ser que tenga el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso. Pero Juan sigue hablando. Y en el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, escucha, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquellos que no creen en Jesús están recibiendo la ira de Dios sobre ellos. Este mundo está maldito y sufre las consecuencias del pecado. Así que el coronavirus es enviado por Dios como parte de su justo juicio para mostrarnos primero lo horrible que es el pecado y las graves consecuencias que tiene el pecado sobre nosotros. Es una ira santa. Ahora, el texto de Juan habla de que la ira de Dios ejecuta sus juicios sobre los que rehúsan creer en el Hijo, es decir, sobre los incrédulos, los impíos, los que niegan que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Juan dice que la ira de Dios está sobre los que no creen. La pregunta es, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué ocurre con aquellos que sí creen en Cristo? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Por qué razón los creyentes, los hijos de Dios, sus hijos adoptados en Cristo, también pasamos las consecuencias del coronavirus? ¿Por qué? ¿Acaso también está la ira de Dios sobre nosotros? Permíteme que lea un texto en 1 de Pedro, capítulo 1. Dice el apóstol, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Wow! Mi estatus, mi destino. Sigue leyendo. En lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El coronavirus para los creyentes no nos es enviado como juicio en el mismo modo que lo es para el mundo, sino que nos es enviado como agente purificador de nuestra fe,
para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria para el Señor. La iglesia de Dios está en el mundo y la iglesia sufre las consecuencias del pecado, pero hermanos, el sufrimiento de la iglesia no forma parte de la ira de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario, Él bebió hasta la última gota de la copa de la ira por nosotros. El Padre derramó su justicia, su castigo sobre el Hijo, para que nosotros fuésemos totalmente perdonados y guardados en Él. Y ahora los creyentes, como dice Pablo, hemos sido rociados con su sangre. No hay ira para el pueblo de Dios. Pero eso no significa que estemos exentos de ser afligidos en diversas pruebas, exentos de dolor, de sufrimiento, de muerte. Mira, ninguno de los que estamos aquí estamos excluidos de poder pasar el coronavirus, de sufrir por ello. Cuando tú crees en Cristo, Dios no te pone en una burbuja. Nada ni nadie te puede garantizar que no vas a sufrir las mismas tragedias que sufren los incrédulos. Si alguien te dice eso, te miente. Es necesario, dice Pedro en el capítulo 4, que el juicio empiece por la casa de Dios, porque si empieza por nosotros, ¿qué no les va a ocurrir a los que no obedecen al Evangelio? Purificación de la iglesia, hermanos. Ahora bien, lo que para los impíos actúa como juicio, bebiéndose la copa de la ira de Dios, para nosotros sirve como instrumento de Dios para santificarnos, porque Jesús bebió la copa de la ira que merecíamos nosotros. La iglesia, a través del sufrimiento y el dolor, es hecha imagen de Cristo. Y todas las lágrimas que los creyentes sembramos sirven para bien y serán usadas para que cosechemos con regocijo en la eternidad. Pero como dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluido el coronavirus, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que la cláusula sería: el coronavirus tiene el propósito de purificar y santificar a la iglesia de Dios. Y el Señor está usando esta circunstancia, hermanos, para que muchos, todos, pasemos por el crisol de la prueba. Y para que la fe de cada uno sea puesta a examen, sea purificada y seamos hechos más a imagen de Cristo. Hermanos, el coronavirus nos ha dado muchas sorpresas. ¿O no? En este tiempo la verdadera condición espiritual de muchos ha sido descubierta. Muchos que parecían estar muy firmes se han desviado, se han despistado. El coronavirus nos ha enseñado a muchos lo que realmente somos, lo que realmente hay en nosotros. Pero hemos dicho que el coronavirus sirve como juicio de Dios hacia los impíos y como elemento santificador de la iglesia, pero también debemos considerar algo fundamental, hermanos. El coronavirus es un grito del cielo que anuncia la segunda venida de Cristo. Es una trompeta del cielo. En Mateo 24 el Señor realiza un sermón muy escatológico. Y dice así en el versículo 7 al 8: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Más adelante, en el versículo 29 al 30, dice: e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Querida iglesia, el coronavirus forma parte del cumplimiento de esta profecía. El coronavirus es también un grito desde el cielo que anuncia que Jesús volverá. Y así como Jesús vino por primera vez, la palabra afirma que Él regresará y que estas señales dan testimonio de ello. Ahora, la primera vez
Jesús vino en debilidad, Él vino en humillación. La primera vez vino como siervo sufriente para venir a morir en una cruz, siendo despreciado, insultado y escarnecido por los hombres. Pero dice la palabra que al tercer día Él se levantó de los muertos y Jesús ascendió a los cielos, y ahora Él está a la diestra del Padre, y un día Él ha prometido regresar para juzgar a las naciones y para rescatar a su pueblo de este mundo maldito. Así que este virus, hermanos, forma parte de los dolores de parto que antes de dar a luz tienen las mujeres encintas. Los dolores cada vez son más intensos hasta que ocurra lo que nos cuenta el libro de Apocalipsis. Oh, hermanos, qué visión más gloriosa tuvo Juan. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Oh, el coronavirus es un grito de esperanza para la Iglesia y un grito de advertencia para este mundo perdido. Y se trata de una evidencia más de las muchas que existen, de que Jesucristo vino por primera vez a salvar a los pecadores y ha prometido volver en poder y gloria para juzgar el mundo. Gloria al Señor. Así que ya sabemos cuál es la causa del coronavirus y sabemos por qué. La tercera pregunta que quisiera responder es ¿cómo debemos actuar o responder al coronavirus? ¿Cómo? En primer lugar, querida Iglesia, querido amigo que nos visitas, debemos responder al coronavirus en arrepentimiento y fe. El coronavirus nos ha puesto a todos en nuestro lugar. Grandes, pequeños, ricos, pobres, poderosos, personas sin influencia. Este pequeño virus nos enseña que nosotros no somos los dueños de nuestro destino, que nosotros no controlamos nada, ni podemos decidir nuestro devenir. El coronavirus nos enseña que somos débiles, frágiles, insignificantes, incapaces. Mira cómo lo dice David, me encanta este salmo. El Salmo 9 dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Salmo 9 del versículo 19 al 20. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Es un hombre inspirado por el Espíritu Santo del lado de Dios contra el pecado de los hombres. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. No se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Hermanos, ante la realidad incuestionable de que un pequeño virus nos pone a todos en jaque, a todos contra las cuerdas, todavía hoy se levantan voces en este mundo que exaltan la gloria y el poder del ser humano. Hermanos, los hombres todavía se esmeran en considerar que las llaves de sus destinos están en sus manos. Es cabezonería al cuadrado, al cubo. ¿Cómo se puede ser tan terco? Yo recuerdo cuando salíamos del encierro que nos tuvieron aquí en España, nos tuvieron encerrados casi 3 meses. Y antes de salir, el gobierno de España publicó en todos los periódicos en portada un eslogan que ponía: salimos más fuertes. Hermanos, ¿salimos más fuertes? No. ¿Qué es esto? 3 meses con mi familia encerrado en casa y salgo más fuerte. Mi primo de 40 años ha muerto de coronavirus, salgo más fuerte. ¿Por qué? No, es mentira. Pero ¿sabes por qué dicen esto? Porque la sociedad anuncia que saldremos de esta siendo mejores. Lanza el mensaje de que juntos podremos superar esta situación. Asegura que el cambio y la mejoría están en nuestras manos. Como dice mi amigo el pastor Israel Sanz, el ser humano delira creyendo que puede seguir jugando a ser Dios.
Y no es cierto que tenemos el control, no es cierto que saldremos mejores ni más fuertes de esta situación, no es cierto que nuestro destino esté en nuestras manos. Todo eso es humanismo y mentiras que simplemente buscan acariciar oídos y seguir engrandeciendo egos de una humanidad que se pierde contemplando su propio ombligo. De hecho, la realidad es que de esta saldremos más necios, más débiles, más divididos y mucho más pobres. Esto es lo que nos enseña tanto la Biblia como la historia. El coronavirus tiene el propósito de poner temor de Dios en nuestros corazones y hacernos reconocer que no somos sino hombres. Seres humanos, débiles, frágiles, dependientes, miserables, motas de polvo que caminan en este universo que se nos hace tan grande, pequeños. De esto, la única respuesta sabia, cuerda, oportuna, bendecida, la única respuesta que cabe es arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios y confiar en Cristo como el único que puede salvarnos, el único que puede redimirnos, el único que puede hacernos mejores y el único que puede solucionar este desastre llamado mundo en el que nos encontramos. Él. Sabes, todos tenemos un problema mucho más importante que el coronavirus, muchísimo más importante que el coronavirus, porque es un problema que puede llevarnos a un sufrimiento eterno sin posibilidad de escapar. Es un problema que se llama pecado, un problema que ninguno podemos solucionar por nosotros mismos. Es un problema que solamente puede solucionar Dios a través de su Hijo Jesucristo, y el coronavirus te llama de parte de Dios a arrepentirte y creer en Él. Y ahora, si estás aquí sin Cristo, si estás aquí confiando en tus fuerzas, en las filosofías huecas de este mundo, confiando en tu religión, en el poder de la superación personal, confiando en la ciencia o en el humanismo que te engorda el ego, si estás aquí y continúas de espaldas al Dios soberano que tiene el poder sobre el coronavirus, yo te ruego por las misericordias de Dios que te vuelvas a Él, que te vuelvas a Él. Que le entregues tu vida a Cristo y serás salvo. Y mira, tal vez no vas a ser salvo del coronavirus, pero sí serás salvo de la ira de Dios y de una eterna condenación en el infierno a causa de tu maldad. Pero también quisiera dirigirme a aquellos que ya estamos en Cristo. ¿Cómo debemos vivir esta pandemia como pueblo de Dios? Como iglesia. Hermanos, durante este tiempo, esta pandemia, todos hemos sufrido mucho. Ha sido difícil. Algunos hemos perdido familiares cercanos. Hemos enfermado. Hemos perdido el trabajo. Yo como esposo, padre, como pastor también, he tenido que lidiar con mis propios problemas y también con los de algunos de vosotros, con miedos, con dolor, con tristeza, con inseguridad, con ansiedad. Yo creo que este pequeño virus nos ha puesto a todos en esa prueba y hemos podido conocer mucho mejor la calidad de la fe que hay en nosotros. Mira, yo no sé cuál es la nota que tú has sacado en este examen de vida que el Señor nos ha mandado. Cada uno deberá examinarse a sí mismo, pero sí quiero decir, y digo esto con mucho temor, queriendo ministrar el corazón de los que estáis aquí, que en ocasiones he contemplado con tristeza una fe muy débil en el pueblo de Dios. He podido comprobar cómo el desaliento y la desesperación dominaban el corazón de mis hermanos. Entiendo que estamos pasando un mal momento, hermanos, pero no creo que esto deba ser así. Amados hermanos, amada iglesia, en estos momentos es los que debemos mostrar nuestra confianza en el amor, el cuidado y la bondad de Dios. Es en estos momentos cuando debemos mostrar nuestra confianza en las promesas del buen Padre para sus hijos.
Es ahora cuando nos toca ser ejemplo y poner nuestra mirada en la eternidad. Es ahora cuando debemos poner nuestros ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, y recordar las palabras de nuestro Señor cuando se para delante de sus discípulos y les dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué tierno es, mi Señor. Es bueno. No temáis, manada pequeña. Me trata como yo trato a mi Abraham. Ven aquí, papi, no te preocupes. Tranquilo. Papá está aquí. Papá está aquí, hermanos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Hago un llamado a todos nosotros a arrepentirnos de nuestra falta de confianza en Dios y a creer que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero exhortar dulcemente a la Iglesia a que realmente crea que nuestro Dios es soberano y que ni un pelo de tu cabeza va a caer sin su permiso. A creer que Él tiene el control absoluto y que debemos confiar en su perfecto cuidado. A creer que Él es un Padre bueno y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y tal vez el Padre bueno no te va a librar del coronavirus. Pero mira, lo máximo que te puede pasar en este mundo caído, en este manicomio, es que te mueras. Esto es lo más grave. Y si te mueres porque tu Padre Celestial así lo ha determinado, lo que va a ocurrir es que vas a estar con Él eternamente y para siempre. Yo sé que ninguno queremos morirnos, pero yo os animo a poner en nuestra mente las palabras de Pablo. Si me tengo que quedar, me quedo, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? Nuestra vida es como niebla que aparece y se va. Y nuestro destino está en los cielos. ¿Cuándo vamos a llegar ahí? ¿Qué importa? Lo importante es saber a dónde vamos. Descansa en el Señor. El coronavirus es una hermosa oportunidad para que nuestra fe sea probada y podamos fortalecer nuestra comunión con Dios y nuestra confianza en sus promesas. Pero, hermanos, esto es algo ministrando para adentro, ¿sí? Nuestra vida, nuestra situación, nuestra condición, nuestro corazón, pero mucho más allá de eso. Quiero que atiendas bien a esto y con esto quiero terminar. El coronavirus es también una hermosa oportunidad dada por Dios para poder cumplir el mandato de Jesús de ser luz y ser sal en este mundo. De amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque como iglesia tenemos la responsabilidad de ser representantes fieles de Dios en este mundo caído, sobre todo cuando las pandemias azotan el mundo. Queridos hermanos, Dios nos ha provisto de muchas almas a las que sanar con nuestras palabras en estos tiempos. Nos ha provisto de muchas lágrimas a las que enjuagar, de muchos problemas que escuchar con ternura, de muchas ansiedades a nuestro alrededor que podemos cubrir compartiendo de lo nuestro, de mucha necesidad que podemos de alguna forma suplir. Este mundo está sufriendo, hermanos, y nosotros tenemos el amor de Dios. Tienes a Cristo, dáselo a los demás. Nuestro deber es mostrarles lo bueno y misericordioso que es nuestro Dios, pero sobre todo, Dios nos ha provisto de un escenario de desesperación en el que poder proclamar el verdadero mensaje de esperanza que trae luz a este mundo roto. Jesucristo ha muerto por los pecadores y en Él podemos ser perdonados y heredar la vida eterna. Así que hago un llamado, hermanos, a poner nuestro corazón en esta verdad. El coronavirus debe ser usado como puente evangelístico y como motor que haga brillar el Evangelio en nuestras vidas para la gloria de Dios. Háblales de Jesús. Estamos empezando un nuevo año, 2021. Tranquilos, es difícil que sea peor que el pasado. O no, puede ser que no. El Señor sabe. Yo espero de todo corazón, es mi oración, que toda esta situación termine pronto. No me gozo en que esté pasando esto, en un sentido. Me entristece. Pero mientras dura, que nuestro deseo sea
Que esta pandemia sea usada para que Dios se glorifique en nuestras vidas y para que muchas almas vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Confiamos en que nuestro buen Dios así lo hará. Oremos. Oh Señor. Padre, gracias por darnos un qué, por darnos un por qué y por darnos un cómo. Gracias por poner fundamentos, por no tratarnos como niños ingenuos y decirnos la verdad, aunque pueda ser difícil de comprender, aunque pueda, Señor, romper algunos esquemas mentales, aunque pueda, Señor, romper ídolos en nuestros corazones. Gracias. Gracias porque eres verdadero. Tú vas de frente, Señor. Y en ti hay sanidad, hay vida eterna, hay perdón, hay paz. Yo te pido que reconfortes nuestros corazones y que esta iglesia brille para tu gloria. Que esta pandemia sea usada para que tú te glorifiques y para que nosotros crezcamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús
presencia voy a estar, sin mancharte Él vendré, justificado por la fe. Doxología final. Apocalipsis 1, 5 al 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga.